Radiovisión Online. Mucho más que radio. Bienvenidos hermanos y amigos a otra presentación de su espacio Bendiciendo la Familia. Hablándoles Víctor Tiburcio, pastor general de la Iglesia y los Ministerios Aliento de Vida, que se reúnen en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, New York. Allí estamos cada domingo en 4 cultos, el primero a las 7, el segundo a las 9, el tercero a las 11 de la mañana y el cuarto a la 1 de la tarde. Los miércoles tenemos 2 cultos, el primero a las 5 de la tarde y el segundo a las 8 de la noche. En cualquiera de ellos usted será bienvenido, especialmente si no tiene una congregación. Si ya tiene su congregación, por favor permanezca allí, fortaleciéndola y afirmando, acompañando y bendiciendo la labor de sus pastores. En este día les saludamos y bendecimos en el nombre de nuestro Dios y quiero tratar la temática el valor de la paz en el hogar. El valor de la paz en el hogar. La paz, que en hebreo es el término shalom, es un término que va más allá de la ausencia de conflictos, más allá de la ausencia de guerras o de amenazas. Ese shalom del que habla la Biblia es algo que habla y que es el fruto o el resultado de la relación correcta, de relacionarnos correctamente con Dios, con el prójimo y con la naturaleza. Cuando usted y yo nos relacionamos correctamente, adecuadamente con Dios, a través de el Señor Jesucristo, y estamos también en una relación correcta con el prójimo, y obviamente eso nos va a llevar a tener una relación adecuada, correcta con la naturaleza, respetándola y haciendo lo que Dios nos ha ordenado. El resultado es paz. Y esa paz implica que vamos a estar en armonía, en plenitud, vamos a disfrutar de salud y vamos a disfrutar del bienestar de una convivencia agradable que podremos disfrutar a cabalidad. Uno de los grandes deseos de Dios es que usted y yo podamos vivir en paz. El ser humano perdió la paz desde que desobedeció a Dios allí en el jardín del Edén. Desde que comenzamos a poner en práctica nuestra propia agenda, que en el fondo es la agenda de Satanás. Desde que desobedecimos a Dios y decidimos escuchar la voz de la serpiente, allí hubo un cortocircuito y perdimos la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y a partir de ese instante el ser humano ha estado en una permanente búsqueda de la paz que había perdido. La Biblia nos está diciendo algo sumamente interesante en la carta a los Romanos. En su capítulo 12, versículo 18, dice algo que me llama mucho la atención, porque está hablando de algo que debemos tomar en cuenta, pero con lo que hay que trabajar. Romanos capítulo 12, en el versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Escuchemos bien lo que está diciendo el mandato bíblico. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Note que el versículo está diciendo si es posible, una condicionante, porque hay veces que no es posible. Pero también hay otra condicionante, en cuanto dependa de ustedes, porque hay veces que el estar en paz, el convivir en paz con los demás, ya no depende de nosotros. Pero el Señor nos está diciendo, si depende de ti, si depende de nosotros el estar en paz con los demás, entonces vamos a trabajar eso, vamos a hacer lo que haya que hacer
para que podamos vivir en paz, para que podamos disfrutar de la armonía, de la plenitud, del bienestar, de la salud que implica el estar en paz, el estar bien relacionados con Dios, con el prójimo y con la naturaleza. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz. La pregunta es, ¿por qué no es posible que muchos hogares no tengan paz? Que muchas familias hayan perdido la paz. La segunda pregunta es, ¿por qué si depende de mí no estoy en paz con las personas que me rodean, especialmente en la familia? Si he hecho mi trabajo, si depende de mí, entonces es posible vivir en paz. Pero cuando ya no depende de mí, y eso implica que habré hecho todo lo posible, habré trabajado en la dirección correcta, habré procurado estar en armonía, en reconciliación con Dios el Padre por medio de Jesucristo, arrepintiéndome de mis pecados, etcétera, etcétera. Si es posible, debo estar en paz. Debo estar en paz. Hay hogares, hay familias en donde se vive en un infierno, en donde el conflicto no cesa, es permanente. Eso es lo que el libro de los Proverbios en su capítulo 17 habla de casas de contienda, hogares que viven en una permanente contienda. Y esto lo que evidencia es que toda la familia o alguien de la familia ha perdido la manera de relacionarse adecuadamente con Dios y por ende eso trae un cortocircuito también con la familia. En lo que se llama la parte de trabajar con familias, la terapia familiar, hay parte de lo que se llama la terapia familiar sistémica, que señala que no se trata solo de una persona que tiene problemas, sino que probablemente esa persona es simplemente el paciente identificado y que probablemente todo el sistema de la familia esté contaminado, esté alterado o esté dañado, afectado, y por eso el problema. El pecado ha venido a dañarlo todo, ha venido a dañarnos a nosotros y por ende daña el medio ambiente, daña las relaciones interfamiliares, interpersonales. Hay hogares donde se perdió la paz hace tiempo porque no hay respeto, porque no hay amor, porque no se da el trato adecuado el uno para con el otro. Esto hace que se pierda la armonía, que se pierda la plenitud, que se pierda el bienestar, que se pierda inclusive la salud emocional y por ende eso afecta la salud física de algunos de los miembros de la familia o de la totalidad. Pero esta pregunta de si depende de mí, ¿por qué no estoy en paz? Es una pregunta que hay que profundizarla. ¿Por qué no tenemos paz en la familia? ¿Por qué hay este desastre? ¿Por qué esta permanente contienda? La Biblia habla de que el fruto de la carne, cuando la carnalidad, o sea, esa naturaleza humana salvaje que no se somete a Dios, al gobierno de Jesucristo, esa naturaleza que no quiere que Dios la gobierne, comienza entonces a gobernar nuestras vidas, y es ahí cuando se dice que es una persona carnal, porque no se somete a Dios, no quiere someterse a Dios, no acepta el gobierno de Dios en su vida y entonces vive haciendo y conviviendo como le parece, en la pura carne.
Por eso habla Gálatas capítulo 5 de que los frutos de la carne son, y entre otras cosas menciona pleitos, celos, ira, contienda, envidia, disensiones, y ahí está parte de la realidad. Hay hogares donde se vive en plena carnalidad, y la persona carnal, repito, es aquella que se ha negado a someter su vida, su naturaleza, al gobierno de Jesucristo, al gobierno del Espíritu Santo, y continúa bajo la influencia o bajo el gobierno de Satanás. Por eso tenemos que revisar y hacernos la pregunta una vez más: ¿por qué no tenemos paz? ¿Por qué no podemos convivir en paz? ¿Por qué permanentemente estamos bajo un pleito, bajo contienda, bajo situaciones en las que no se puede convivir? Al volver a Romanos capítulo 12, el versículo 18, que es el verso que tomamos como punto de partida, ese verso tiene como contexto desde el versículo 9 varias cosas que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. El verso 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose unos a otros. Y el verso 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia. Y una cosa que requiere diligencia es que podamos vivir en paz, que podamos estar en paz, que el hogar sea cimentado en la paz de Dios. Eso no quiere decir que de vez en cuando no se presente algún desacuerdo, algo en lo que necesitamos conversar más a fondo, necesitamos negociar, necesitamos verlo de nuevo, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que de vez en cuando no se va a presentar uno que otro choque, porque somos seres humanos, personas caídas de la gracia, algunos arrepentidos, algunos que fomentan, que cultivan el temor de Dios en sus vidas, y otros menos, otros más, y otros que bajo ninguna circunstancia buscan eso. Pero nos está diciendo que en lo que requiere diligencia no seamos perezosos. Y una de las cosas que requiere diligencia es que en tu casa, en tu familia, tengas paz. Y sigue diciendo este capítulo 12 de Romanos, en el versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todo esto fomenta la paz si lo practicamos. El verso 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, en vez de declararle la guerra a aquellos que te hostigan, a aquellos que te persiguen, a aquellos que te hacen el mal, el Señor dice: bendícelos y no los maldiga. El verso 15 dice: gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Esto especialmente es posible en el hogar, en la familia, donde se manejan correctamente los códigos de la convivencia en paz. Allí vamos a tener consolación, allí vamos a tener el respeto, allí vamos a encontrar la comprensión adecuada, correcta, especialmente cuando se nos vienen encima esas situaciones de tribulación, esas situaciones de congojas que llegan como parte de la vida misma. Cuando experimentemos alguna situación adversa y la familia tiene paz, allí vamos a encontrar la recarga adecuada, allí vamos a encontrar la comprensión, allí vamos a encontrar el consuelo, pero también vamos a encontrar la forma de ser cubiertos.
acurrucados, de ser ayudados unos a otros. Por eso es tan importante que podamos vivir en paz. Y sigue diciendo Romanos capítulo 12, en el versículo 16, dice: unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. De manera que si queremos tener paz, una de las cosas que tenemos que procurar es estar unánimes entre nosotros, o sea, en un mismo espíritu, en una misma alma. Dice, no altivos. Los altivos usualmente tienen la tendencia a romper el vínculo de la paz. Los soberbios, los orgullosos, los que no son capaces de subordinarse y ver a los demás como superiores a sí mismo. Dice más, no sean sabios en su propia opinión. El verso 17 dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. De hecho, encontramos la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, los versículos 5 y 6, cuando el Señor envía a sus discípulos en misión. Una de las cosas que el Señor les encomienda, les dice, Lucas capítulo 10, en el versículo 5 e incluyendo el verso 6, dice, en cualquier casa donde entren, antes que nada digan paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz se volverá a ustedes. O sea, si la gente que vive en aquella casa donde iban a estar temporalmente albergados los discípulos que salían en misiones temporales, si esa gente era gente que tenía un espíritu de paz, la paz se les multiplicaría porque llegaría una bendición añadida de paz, un cargamento añadido de paz, porque ellos eran capaces de absorber, de recibir, de cultivar la paz de Dios. Usted y yo tenemos que ser capaces de absorber, cultivar, multiplicar la paz de Dios en una convivencia armoniosa, y eso comienza primeramente entre la pareja de papá y mamá, padres y madres, entre esos esposos. El esposo y la esposa debe procurar estar en paz con su esposa. En tanto dependa de mí, yo voy a procurar estar en paz con mi esposa. La esposa debe tener también este mandato, decir, en tanto dependa de mí, yo voy a estar en paz con mi esposo. Los padres deben tener también el mandato de decir, en cuanto dependa de nosotros, vamos a estar y convivir en paz con nuestros hijos. Los hijos también deben tomar la decisión, en cuanto dependa de nosotros, estaremos y conviviremos en paz con nuestros padres. Y para esto se necesita respetar el código del amor, de relacionarse con los demás en amor, en comprensión, en armonía, y relacionarse con respeto, tratando a los demás, como dice la Escritura, como si fueran superiores a nosotros mismos. Una de las cosas que rompe el vínculo de la paz es cuando violentamos ese aspecto de aprender esa parte que tiene que ver con el respeto. Y Dios nos llama la atención porque hay una encomienda y hay un resultado final que Dios quiere encontrar en nosotros. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en su versículo 14, está diciendo algo que es serio y que es sumamente importante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 dice,
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Procuren con diligencia ser hallados por Él en su venida, escúchame bien, sin manchas, irreprensibles, en paz. Este es un mandato apostólico. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, estamos esperando que la Escritura se cumpla cabalmente con respecto a la venida del Señor. Y en tanto la venida del Señor toma lugar, el mandato apostólico es, dice, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia, en otras palabras, procuren vehementemente, rápidamente. Esto hay que procurarlo, esto hay que buscarlo, el tener una convivencia de paz, de armonía, en vivir en hogares en donde se honre a Dios, y eso se va a reflejar en una convivencia armoniosa, en que podemos amarnos, respetarnos, podemos hacer chistes, podemos inclusive hasta tener diferencias, y sin embargo vamos a estar en paz. Este mandato apostólico que emerge del Espíritu Santo, que fluye del Espíritu Santo, está señalando tres focos principales con los que Dios desea encontrarnos a nosotros en el día de su venida. Procurando con diligencia ser hallados sin mancha, que no haya mancha en nuestra vestimenta espiritual. Esos pecados que están pegados, metidos allí como una mancha que parece que no se quita, que parece que de manera normal no se quita porque se ha pegado tan fuertemente en nuestra vida, en nuestro interior, que parece algo que no se va, pero sí se va cuando nos sometemos al gobierno de Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Pero además dice, además de ser encontrados sin manchas, dice también irreprensibles en paz. Hágase la pregunta una vez más. Si depende de mí, ¿por qué no estoy en paz con la gente que me rodea? Si depende de mí como esposo, ¿por qué no estoy en paz con mi esposa? Si depende de mí como padre, ¿por qué no estoy en paz con mis hijos? Si depende de mí como, en este caso, vecino en la comunidad, ¿por qué no estoy en paz con mis vecinos? Es una pregunta sumamente importante, porque si no estamos en paz en cuanto dependa de nosotros, entonces se va a hacer muy difícil que nosotros podamos dar un buen testimonio de que Jesucristo realmente vive y reina en nuestros corazones y por ende en nuestros hogares. La gente no lo va a creer, la gente no va a considerar con seriedad que nosotros vivimos para el Señor, que el Señor vive en nuestras vidas y corazones, porque va a notar que hay algo que no marcha bien, que no va bien en nuestras vidas y hogares. Así que a esa esposa que me escucha en este día, a ese esposo que me escucha en este día, a esos padres, a esos hijos que están escuchando esta plática, la pregunta es: ¿por qué? Si depende de mí, ¿por qué no estoy en paz? Especialmente con mi familia, especialmente con mi casa, con mi hogar. ¿Por qué estoy en una guerra permanente? ¿Por qué estoy en esa guerra fratricida que procura hacer daño a los demás, cuando sé claramente que Dios me ha dicho en su palabra
y lo acabamos de leer en Romanos capítulo 12, que no paguemos a nadie mal por mal, que procuremos lo bueno delante de todos los hombres, y que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con los hombres. Y dice más el versículo 19, Romanos 12, 19, no se vengan ustedes mismos, amados, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Dejemos lugar a la ira de Dios. Deja de procurar vengarte de los demás, hacer daño a los demás, a alguien que te hizo daño. Suelta esa agenda diabólica, maligna, y toma la agenda que sí vale la pena, la única agenda que va a traer verdadera paz a tu vida y corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la agenda de Dios, la agenda de la reconciliación, la agenda del perdón, la agenda que te permitirá pasar por alto las ofensas de otros en tu vida. Que Dios te bendiga en este día. Te invito a que recuerdes lo que el Señor está diciéndonos en su palabra. Si depende de ti y de mí, estemos en paz con los demás. Si quieres prepararte para el ministerio, te invito a que visites unilimi.org. Unilimi es la Universidad de Liderazgo y Ministerio y nuestro website es unilimi.org. Allí podrás encontrar las diversas ofertas académicas de la Universidad de Liderazgo y Ministerio. A nivel de maestría tenemos 3 maestrías formidables. La primera es maestría en estudios pentecostales, la segunda, maestrías en cuidado pastoral de la familia y maestría en lo que es apologética. Y tenemos también el doctorado en ministerio y al igual tenemos ofertas académicas para lo que es la licenciatura en ministerio y liderazgo con diferentes vertientes. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Te habló el pastor Víctor Tiburcio. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.